Obviamente, el objetivo de esta unidad también, así como nosotros los ingenieros relacionamos modelos matemáticos, ¿sí? Que nos permiten encontrar la fórmula matemática entre variables, pues variables reales, pues también las hay en imaginarias. Entonces, trabajar y entender cómo es el comportamiento de una función imaginaria, ¿sí? Ok, primero, conocimientos previos. Recordemos una función real, una regla de correspondencia, si teníamos un elemento de partida, un elemento de llegada. Si en este caso un número, 3 le corresponde 1, 4 le corresponde 2. ¿Sí? A veces se hacía también con elementos, que si un color le correspondía a una persona y así. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? En variables complejas no hablamos de un solo elemento como tal, ¿no? Hablamos que también hay un elemento de partida denominado z y un elemento de llegada denominado w. ¿Sí? Ajá. ¿Qué sucede? Que acá no hablamos de un número, sino hablamos de puntos que forman una región. Entonces, en el elemento de partida hay una región y en el elemento de llegada hay otra región, como dice la definición de una función, ¿sí? Complejo, complejo tal que W es igual a f de z. O sea que el plano W dependiendo de z. Ok, ¿qué pasa? La, los números, las funciones variables complejas no tienen gráfica como tal, no tienen representación gráfica. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Aquí teníamos un valor real, R por R al cuadrado. Teníamos un sistema de referencias X y Y como, como gráfica, ¿sí? No obstante, en un número complejo tenemos R2 y R2, R2 y R2, R4, ¿sí? R4, la cuarta dimensión, no está definida o no podemos dibujarla, ¿no? Curso de física cuántica, ¿sí? Teoría de la relatividad, pero concentrémonos en matemática 4, ¿sí? Tenemos una gráfica para los elementos de partida y una gráfica para los elementos de llegada, pero no tenemos como tal una gráfica de la función. Ok, ajá, acá algunos ejemplos, veamos. Acá tenemos f de z, z, y quiere decir que tenemos x y y, z, pero que el resultado va a ser u y b, que son dos funciones que también dependen de x y y, dos funciones de dos variables. ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, acá f de z, z cuadrado, resolvemos primero la operación, el binomio al cuadrado, cuadrado una suma, x cuadrado menos 2xy. Ajá, ¿por qué menos y no más? Recuerden que aquí sería también y cuadrado es menos 1, ¿no? Ok, claro, porque es raíz de menos 1, el cuadrado se va con la raíz, por si acaso. Entonces, aquí ¿qué hacemos? Ordenamos la parte real, x cuadrado menos y cuadrado, y la parte imaginaria la organizamos en otro lado. La parte real es u y la parte imaginaria es b. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos resulta tan fácil, ¿cómo se dice? No resulta tan fácil resolver esto, dividir la parte real y la parte imaginaria, porque las dos están en el denominador. ¿Qué se hace en estos casos? Se multiplica tanto arriba y abajo por este señor que está aquí, por su expresión conjugada. Entonces, multiplicaría yo arriba por x menos y abajo también por x menos y. Ajá, entonces, x menos y por 1, x menos y. Ahora abajo es una diferencia de cuadrado, sería x cuadrado menos y cuadrado y cuadrado. ¿Por qué más? Recuerden que ahí sería lo mismo que sucede arriba, sería y cuadrado que es menos 1 y más por menos menos. ¿Sí? En los ejercicios, cuando hagamos en la pizarra, lo desglosaremos más detenidamente. Y aquí yo puedo separar x en una fracción y y en otra fracción porque son homogéneas. Entonces, parte real u, parte imaginaria b. Entonces, esa es la mecánica de los ejercicios. Resolver primero acá la función y la operación del número complejo y tratar de separar y u y b. Ok, vamos a ilustrar lo que estábamos hablando ahorita de la gráfica.
Supongamos que tengo este mismo operación que nombré anteriormente, ¿sí? Z al cuadrado, resolvemos el binomio, ya sabemos quién es U y quién es B. U es X cuadrado menos Y cuadrado, este señor, y B, este otro señor, ¿sí? Ajá. ¿Qué hacíamos en una función real? Recordemos, yo le daba un valor a X para obtener Y, ¿verdad? Y ahí hallábamos, ¿cómo se llama? Hallábamos f de X, ¿sí? Un valor, un número. Acá no le voy a dar un número, acá le voy a dar un valor, un par ordenado, le voy a dar un valor de X y Y para obtener a U y a B. Entonces, 3 y 4 lo vamos a sustituir en estas ecuaciones acá. Ajá. Recuerden que este es U, entonces sería 3 al cuadrado, que es 9, menos 4, que es al cuadrado, que es 16. Entonces 9 menos 16, menos 7. Menos 7 sería el valor de U, ¿sí? Acá lo represento, obviamente no lo coloqué a escala, pero este es menos 7, ¿sí? Ajá, el otro valor, hallemos a B. ¿B quién es? 2i ¿sí? B, y en cuanto vale X vale 3 y vale 4. Entonces 2 por 3, 6, por 4, 24. ¿Sí? Es lo que les ilustro aquí, menos 7 y 24. ¿Sí? Entonces, una gráfica para el elemento de partida, aquí lo grafiqué, 3 y 4, y una gráfica para el elemento de llegada, 7 y 24. ¿Estamos? Ok. Ajá, bueno, ya el objetivo de esta clase era darles a conocer cómo es una función de variables complejas, cómo es su dominio, cómo es su rango, sus representaciones gráficas, que no tiene representación gráfica, pero sí sus elementos que la integran. ¿Sí? De repente, bueno, para estudios posteriores de posgrado, por ejemplo, podemos ver funciones que tengan elementos de partida R3 y elementos de llegada R3. Entonces, graficaríamos un vector en el espacio, un vector en el espacio, pero pues tampoco tendríamos la gráfica de la función, ¿no? Porque R3 y R3 sería R6, ¿sí? Y si no conocemos la cuarta dimensión, imagínense la sexta, ¿no? Ajá. En nuestro futuro encuentro vamos a ver los tipos de función, función polinomial, ¿sí? De los complejos, similar a los reales, racionales, exponenciales, trigonométricas, hiperbólicas, logarítmicas e inversa, ya que tenemos que ver también límites de una función compleja, derivadas, así como lo vimos de los reales. Ok, atento a los videos que publique en mi canal y aquí con DIN en la plataforma para reforzar el aprendizaje. Ok.